Bueno, ahí está, justo entra Valentín. Bueno, muy bien. La clase pasada yo les había contado y ustedes tenían que hacer un trabajito práctico con referencia a las presidencias históricas o liberales. Hola Mariano, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo anda? Bien, muy bien, ¿usted? Más o menos. Bueno, Bien. entonces habíamos trabajado con las presidencias de tres personajes muy significativos para la historia argentina, que eran Mitre, Sarmiento y Avellaneda. ¿Se acuerdan que yo les fui contando qué hizo de importante cada uno de ellos y ustedes tenían que llenar un cuadrito comparativo y presentar? En la clase de hoy vamos a empezar con un tema nuevo, pero no vamos a hacer trabajo práctico, simplemente vamos a tomar apuntes, ¿sí? Más adelante, cuando terminemos toda la unidad, recién les voy a pedir un trabajito práctico integrador, ¿bien? A partir de 1880, que es cuando finaliza la presidencia de Nicolás Avellaneda, se va a iniciar en la historia argentina una nueva etapa entre 1880 y 1916 que recibe distintas denominaciones. Algunas la van a definir como el orden conservador. ¿Por qué? Porque se van a conservar en el poder la clase dirigente, la élite, ¿sí? La clase alta, y otros la van a definir como la oligarquía paternalista. ¿Han escuchado alguna vez el término oligarquía? ¿Les suena? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Estefi? ¿Mariano? No, No, no No. me suena. ¿No han escuchado decir que el gobierno de Macri era oligarca? ¿Por ahí? ¿No? ¿Tampoco? Bueno, vamos a definir qué es la oligarquía. va, sí escuché, pero no sé. No sabía a qué se hace referencia. Bueno, la ¿Cómo? oligarquía es el gobierno de unos pocos en favor de unos cuantos. Y eso resáltenlo o subrayenlo. El gobierno de unos pocos en favor de unos cuantos. ¿Qué significa eso, chicos? Que una minoría va a controlar el Estado y el acceso a los cargos públicos. Y cuando digo esa minoría, digo la clase alta, que va a gobernar para su clase. ¿Bien? Y va a utilizar cualquier mecanismo para que la mayoría de la población no pueda participar. Entonces, es oligárquico porque gobierna un solo sector para un solo sector y es paternalista por esta cuestión de proteger, ¿sí? De cuidar a su propia clase. Esta oligarquía que va a ocupar el poder va a establecer una república liberal conservadora. También les pido que subrayen eso. Liberal conservadora. ¿Por qué va a ser liberal? Porque todos los habitantes van a tener los mismos derechos civiles. ¿Sí? Va a existir la libertad. ¿Y por qué conservadora? Ya se los vengo explicando. Porque solo los notables van a controlar el poder político. Cuando digo notables, digo clase alta. Digo riqueza, digo prestigio, digo educación. Todos los que van a gobernar durante esta etapa van a ser reconocidos como la generación del 80.
que es una generación con miradas europeístas, ¿sí? Van a mirar siempre hacia Europa, donde sostienen que solo la clase letrada es la que tiene derecho a conducir el país, y por lo tanto las medidas que tomen van a ser siempre basadas en el orden y el progreso. Para conservarse en el poder, van a apelar o van a recurrir a tres mecanismos. Vamos a ir describiendo cada uno. El primer mecanismo es la formación de su propio partido, que se va a denominar Partido Autonomista Nacional. Pueden abreviarlo con las siglas PAN. ¿Cómo era este partido? Era un partido efímero. ¿Qué significa que es efímero? De corta duración. Va a estar integrado solo por notables. Se va a formar previo a las elecciones. Y una vez que logre su cometido, que es llegar al poder, va a desaparecer. Este partido va a ser el único que va a existir en este momento. Ya vamos a ver que después surgen otros. Y tanto es el afán por conservar que quien esté en el poder va a elegir a su sucesor. Por supuesto que al no haber competencia van a terminar ganando, ¿sí? Se van a seguir conservando en el poder. El segundo mecanismo va a ser la Liga de Gobernadores. ¿En qué consiste la Liga de Gobernadores? En aquellos gobernadores de provincia que apoyan la gestión nacional. Un poco lo que sucede ahora, ¿no? Si yo les pregunto si Mansur pertenecería a la Liga de Gobernadores, ¿qué piensan? ¿Que sí o que no? Sí. Sí, sí. Es un rotundo sí, porque acuérdense que él apoya la gestión de Alberto Fernández, ¿sí? Incluso es su mejor amigo, o al menos eso dice. Cuando algún gobernador no está apoyando a este Partido Autonomista Nacional, a esta oligarquía en el poder, el gobierno podía recurrir a la intervención federal. ¿Qué significa la intervención federal? Que mandan un representante de nación a imponerse como autoridad en la provincia. Es decir, que de alguna u otra forma consiguen estar alineados a la nación, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí, verdad? No es difícil. Bien. Y el tercer mecanismo que se va a repetir durante mucho tiempo en la Argentina y que diría hasta el día de hoy, es el fraude electoral. Pero ¿qué pasaba con el voto en ese momento? El voto era cantado, voluntario y masculino. Las personas que querían votar, que debían ser mayores de 18 años, se anotaban en un padrón y el día de la elección tenían que recurrir al atrio de las iglesias
en el caso de votar en la ciudad, o a las comisarías o juzgados de paz en el caso de que votaran en el campo. Imagínense que no presentaban ningún documento personal como lo hacemos ahora. Por lo tanto, era frecuente que una misma persona votara más de una vez en distintas mesas, que hicieran votar a personas fallecidas. Por lo tanto, adulteraban los padrones y a los opositores no los dejaban votar porque ejercían la violencia y la represión. Es decir, que a través de estos tres mecanismos podían conservarse en el poder tranquilamente. La primera presidencia dentro de este periodo es la de Julio Argentino Roca, que seguramente lo han escuchado nombrar, lo conocen, estaba en el billete de 100 pesos, ¿verdad? Tucumano, que ya había participado durante la presidencia de Avellaneda como ministro de guerra y había sido el encargado de llevar a cabo la conquista del desierto. Es decir, que su figura estaba realzada, ¿sí? Estos pensadores de la generación del 80, por lo general tenían ideas laicas. ¿Qué significa ideas laicas? Que no se vinculan con la religión. Y es por eso que durante su gobierno se van a establecer dos leyes que atacan a la Iglesia. La primera se llamó la Ley de Educación Laica, número 1420, donde se establece la obligatoriedad, la gratuidad y la laicidad, o sea que no se enseñe religión, en la educación primaria para todos los habitantes del país. Dicho de otra forma, la educación va a ser laica, gratuita y obligatoria. Por el momento, para el nivel primario. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con la Iglesia? Bueno, primero, la institución que impartía educación en épocas anteriores era la Iglesia, porque los sacerdotes eran los únicos que sabían leer y escribir, ¿sí? Entonces, no solo le quitan ese poder, sino que además no van a poder enseñar religión. ¿Bien? En un país que es prácticamente en su 98% católico apostólico romano. ¿Sí? ¿Con qué idea también se sanciona esta ley? Con la idea de facilitar la educación a los inmigrantes. Ya vamos a ver más adelante sobre el tema, pero otra de las cosas que hace Roca durante su gobierno es fomentar la llegada de los inmigrantes a la Argentina. Ya se había iniciado con la presidencia de Avellaneda, pero ahora la apertura es mucho mayor. ¿Bien? La otra ley que ataca a la Iglesia es la Ley de Registro Civil.
la ley de registro civil establece que se va a crear una institución que se va a encargar del enrolamiento de las personas. Es decir, que se va a encargar del acta de nacimiento, del matrimonio, que era una institución religiosa, ¿verdad? De las actas de defunción, cosas que antes también estaban en manos de la iglesia. Imagínense el golpe que significa para esa institución tan importante que venía siendo tenida en cuenta en los gobiernos anteriores, ¿sí? Y la última ley, que por ahí resulta un poquito más difícil de entender, se llamó la Ley de Bancos Garantidos. ¿Cómo, profe? Ley de bancos, de banco, ¿sí? El banco económico, garantidos. Les explico con mis palabras para que ustedes después puedan tomar la idea y armarla. ¿En qué consiste esta ley de bancos garantidos? En que las provincias van a poder emitir su propia moneda con el apoyo del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado va a tener una reserva de dinero que le va a permitir garantizar a la provincia la emisión de esa moneda. No sé si ustedes son como muy chicos, quizás sí, pero no sé si se acuerdan que la mamá o el papá cobraban en bonos. ¿Alguno se acuerda de eso? Los bonos tucumanos que tenían la casita, en la casa histórica en el papel. No, no se acuerdan. No. No, son muy chicos. Bueno, a lo que voy con el ejemplo es que la provincia de Tucumán, al igual que todas, tuvieron en algún momento su propia moneda. Quizás se acuerdan del patacón que existía en Buenos Aires, por ejemplo, ¿sí? Lo podían hacer porque el Estado los apoyaba, porque había bancos que podían garantizar eso. Pero de repente, las provincias hicieron uso y abuso de esa emisión y emitieron de más. Entonces el Estado ya no pudo solventar esa emisión. Tuvimos que pedir dinero al exterior y terminamos endeudándonos. Algo similar con lo que es el FMI ahora, ¿sí? Y el préstamo que le hemos pedido, por el cual estamos endeudados por muchísimo tiempo. Bueno, lo mismo, ¿sí? La economía argentina siempre fue una economía muy inestable. De hecho, lo pueden comprobar hoy en día con el tema de la inflación, de la devaluación de la moneda, ¿sí? No es algo que los argentinos hayamos podido estabilizar en algún momento. Entonces ya miren, desde 1880 venimos contrayendo deudas, ¿sí? Con el exterior. Esa es la famosa deuda de los 300.000 y tantos millones, ¿verdad, profe? Sí, exacto. 300.000, 21 millones, creo. No, ni idea el número, pero era 300 y tantos mil. Mucho. Que demoró mucho tiempo en pagarlo, que quizás se deben acordar que durante la presidencia de Néstor Kirchner es como que el país logró, ¿verdad?, salir de la deuda externa, pero ya durante la presidencia de Macri nos volvimos a endeudar por un tiempo bastante largo, ¿sí? ¿Había algún banco en específico al que se le pedía? ¿Puede ser? Era el Banco de la Nación. Bien. El banco que digamos, solventaba o resguardaba al Estado. Pero al exterior me refería. No sé decirte. En realidad, la primera deuda externa la tenemos durante la presidencia de Rivadavia, ¿sí? Allá muy lejos en el tiempo, por 1827,
donde Rivadavia le pide el préstamo a una empresa británica que se llamaba la Baring Brothers, ¿sí? Le pide en realidad dinero para modernizar la ciudad de Buenos Aires, pero ese dinero lo terminan invirtiendo en la guerra que vamos a tener con el Brasil, ¿sí? Eso demora también muchísimos años en pagarse, y una de las leyes que establece Rivadavia se llamó la ley de enfiteusis, donde lo que se hacía era alquilar las tierras del Estado, ¿sí?, a los grandes terratenientes para que pasten las ovejas o los caballos o la destinen a la agricultura, pero de esa manera el Estado cobraba un alquiler, ¿verdad? Y podía recuperar un poco el dinero para pagar esa deuda. De todas maneras, también demoramos mucho en poder pagarla, porque éramos un país que en realidad le diría que somos un país un poco vagos y mal entretenidos, ¿no? Que nos gusta muy poco trabajar y progresar. Imagínense en esa época mucho más, ¿sí? Eso es en general lo más importante de esta primera etapa de las presidencias oligárquicas, ¿bien? Recuerden que es importante saber el concepto de oligarquía, qué es lo que proponen y cuáles son los mecanismos que utilizan para conservarse en el poder, ¿sí? Y estas leyes, bueno, que son significativas porque atacan a la iglesia, que era algo que hasta ese momento no se había hecho, ¿sí? Bien, dudas, preguntas. ¿No? Por mi parte, no. Está Bien. clarito. Steffi entendió. Nacho. Valentín. Yo sí entendí todo. Bien. Valentín, Paulita, ¿pudiste escuchar algo? Sí, todo bien, profe. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, recuerden, no hay trabajo práctico, pero sí lo van teniendo como apuntes para el primer parcial. Bueno, Bien. Sí, profe. perfecto. El lunes que viene iba a ser feriado. Habrán visto en la tele que ya no es más feriado. Así que nos vamos a volver a encontrar. Díganme ustedes después si deciden que nos encontremos más temprano, tipo 18 horas, o si prefieren 18:45 para que tengan tiempo de alistarse para ir al instituto. ¿Bien? Ustedes lo deciden entre ustedes y me avisan, ¿bueno? Bueno, Bueno, Bien, chicos, profe. los desocupo así pueden salir a tomar el colectivo. Cuídense, por favor. Usen los elementos de bioseguridad por ustedes, por sus familias y por todos los que nos rodean, ¿sí? Los veo el lunes que viene, si Dios quiere. Bueno, bueno, profe, Bueno, nos profe, vemos. estamos viendo. chao, profe. Hasta luego.